Muy bien. De consulta externa, entonces no se olviden el rendimiento hora médico y la concentración de uso. Esos son los dos principales indicadores. ¿Qué otro indicador también es importante? Es el consultorio funcional. ¿Cuántos consultorios funcionales tiene que tener un consultorio externo físico? ¿No? Por lo menos es 2. ¿Por qué? Porque los turnos funcionales se dan de 4 horas. ¿No? En turnos de 12 horas por lo menos tiene que haber 2 turnos funcionales. Muy bien. Vamos a hablar de los indicadores de emergencia. Ahora, dentro de los indicadores de emergencia tenemos uno de los principales, que es la tasa de reingreso a emergencia. O sea, esto mide el paciente que sale de alta si es que reingresa en menos de 24 horas. A eso se llama reingreso en emergencia. ¿Ok? Si reingresa después pasadas 48 o 72 horas, no se considera reingreso. ¿Ok? Es otro ingreso aparte del primero. Pero si vuelve a venir el paciente y vuelve a reingresar antes de las 24 horas, se considera un reingreso. Entonces, la tasa de reingresos a emergencia en menos de 24 horas es el indicador de calidad del servicio en emergencia. Ojo, cuanto más pacientes reingresen en menos de 24 horas al servicio de emergencia, se dice que la calidad del servicio es menor. O sea, está estrictamente relacionada con la calidad del servicio. ¿Cómo se mide? El número de reingresos a emergencia menores de 24 horas sobre el número total de egresos por 100. De acuerdo al nivel de complejidad, la tasa de reingresos a emergencia varía o es aceptado de diferente manera. En los hospitales de menor nivel como el 2.1 y el 2.2, la tasa de reingresos debe ser del 1% o del 2%. ¿Okay? Esto debido a que la complejidad del paciente es menor. En los hospitales de nivel 3 o los hospitales nacionales es del 3%. Obviamente porque la complejidad de este paciente es mayor y tiene más posibilidades de reingresar. ¿Ok? ¿Qué deben recordar de esta tasa? Que la tasa de reingresos en emergencia, ojo, mide la calidad de atención de los servicios de emergencia. Muy bien. ¿Qué otro indicador es importante en el servicio de emergencia? El promedio de tiempo de espera en emergencia para ser atendido. ¿Ok? La relación entre el tiempo total de espera para la atención en emergencia entre el total de pacientes atendidos encuestados. O sea, el tiempo de espera en emergencia mide cuánto tiempo espera en promedio el paciente desde que ingresa al servicio de emergencia hasta que es evaluado por el médico. También va a permitir evaluar la calidad y la capacidad de respuesta del servicio de emergencia, que es lo más importante. ¿Ok? La capacidad de respuesta del servicio de emergencia se da por el promedio de tiempo de espera en emergencia. ¿Cómo se saca? El total de tiempo en minutos de espera según prioridad de atención y el total de pacientes atendidos según la prioridad de atención. Y aquí viene este concepto que es prioridad de atención. No se puede mezclar a todos los pacientes. Se tiene que sacar este tiempo de espera de acuerdo a la prioridad de atención. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la prioridad se tiene que evaluar cuánto tiempo puede esperar un paciente. ¿Cuáles son los estándares? De acuerdo a la prioridad. La prioridad 1 tiene atención inmediata. Debe tener atención inmediata, no puede esperar. ¿A qué le llaman prioridad 1? Prioridad 1 es aquel paciente que en el momento del ingreso a la emergencia tiene o corre peligro su vida o su salud de manera inmediata y puede tener daño severo o muerte en menos de una hora. ¿Okay? A eso se llama prioridad 1. Por ejemplo, infarto cardíaco, un desorden cerebral, sea isquémico, sea hemorrágico, un trauma, ¿no? Trauma abdominal por arma blanca, un atropellado, un politraumatizado. Esos pacientes tienen prioridad 1. Son aquellos pacientes que no pueden esperar. ¿Ok?
que ingresan y de frente deben pasar a la atención. En general, estos pacientes pasan de frente, ¿no? Son los pacientes que vienen en camilla o cargados, ¿no? O ensangrentados, pasan a la unidad de shock trauma o de frente al tópico correspondiente. El tema pasa en los otros pacientes, ¿no? En la prioridad 2 y 3. La prioridad 2 es aquel paciente que, si bien es cierto, tiene una enfermedad aguda, tiene una patología que puede producirle lesión o puede producirle daño a su salud, pero su vida no está en riesgo, ¿okay? No pone en riesgo la vida del paciente estas enfermedades, pero sí requiere atención pronta para evitar daños o secuelas, ¿no? ¿Cuáles son estos pacientes? Por ejemplo, los que tienen una fractura, los que tienen una herida abierta, los pacientes que tienen un dolor abdominal que no se sabe la causa, puede ser una apendicitis, puede ser una peritonitis o puede ser un cólico nada más. Esos pacientes entran a la prioridad 2, ¿ok? La prioridad 3 es aquel paciente que, teniendo una enfermedad aguda, debería ser visto en consulta externa. Por ejemplo, un resfriado, ¿no? Puede estar con fiebre, puede estar con secreción nasal, puede estar con malestar el paciente. Pero ese paciente no debe ser visto en emergencia, debe ser visto en consulta externa, ¿ok? Eso se llama prioridad 3. Un paciente con una diarrea sin deshidratación, no está chocado, no está deshidratado, ese paciente debe ir o debería ir a consulta externa, ¿no? El problema es que acá en el Perú se desvirtúa mucho el tema de la prioridad, ¿no? Difícil a un paciente con un resfrío, lo mandan a buscar atención, por ejemplo, en el seguro que va a encontrar cita cuando ya esté sano, ¿ok? Por eso se va a emergencia. Entonces ahí se desvirtúa, pero eso es lo estándar. Prioridad 3 es aquel paciente con enfermedad aguda, pero que debería ser visto en consulta externa. O sea, que puede esperar una cita de la mañana para la tarde o para el día siguiente, no le va a pasar nada, ¿ok? Hay otra prioridad que es la prioridad 4. Ese es el paciente que definitivamente debe irse a consultorio externo, ¿no? No debería ser visto en emergencia nunca. Por ejemplo, los pacientes diabéticos que vienen a recoger sus pastillas para el mes, los pacientes con artrosis de rodilla que vienen a sus controles, los pacientes que han sido atendidos en emergencia días anteriores, por ejemplo, se les ha hecho una sutura y vienen a un control o vienen a retiro de puntos, esos deben ser vistos en consulta externa necesariamente, nunca en emergencia. Por eso se dan las prioridades. Emergencia debe haber prioridad 1 y 2. En algunos casos, cuando no hay atención inmediata, podría haber las prioridades 3. Entonces, de acuerdo a las prioridades, se da el periodo de tiempo de espera. La prioridad 1, como les decía, es atención inmediata, ¿no? Generalmente en estos no hay problema, son pacientes que o vienen en camilla o cargados o en muy mal estado general, pasan de frente a la unidad de trauma shock o pasan a los tópicos. La prioridad 2 debería esperar máximo 10 minutos y la prioridad 3 como más 20 minutos. Ese es el tiempo de espera para ser atendido en emergencia. No se olviden, mide la capacidad de respuesta del servicio de emergencia. Si les preguntaran, el indicador que mide la capacidad de respuesta del servicio de emergencia es el tiempo de espera para ser atendido, ¿ok? Bien. A ver, la pregunta 27 dice, el indicador que evalúa en forma indirecta la calidad de la atención en los servicios de emergencia es el tiempo de espera, la tasa de infecciones intrahospitalarias, la tasa de letalidad, la tasa de reingresos o la tasa de complicaciones. La tasa de reingresos, muy bien. Si les hicieran la misma pregunta y les preguntaran el indicador que evalúa en forma indirecta la calidad de atención en los servicios de hospitalización, ¿cuál responde? No está ahí la alternativa, ¿no? Pero ¿qué cosa sería? ¿Qué tasas? De mortalidad, ¿ok? No se olviden, hablamos mortalidad bruta, mortalidad neta, mortalidad posoperatoria y la tasa de necropsias. Esos miden la calidad indirecta, ¿no es cierto?, de un servicio de hospitalización. En cambio, en el servicio de emergencia se mide por la tasa de reingresos, ¿ok? La tasa de reingresos. La mortalidad no sirve para medir la calidad en los servicios de emergencia, porque dependiendo del estado del paciente, un paciente puede no ser, puede que no sea posible ya salvarlo, ¿ok?
Entonces no sirve la tasa de mortalidad acá, más sí en hospitalización. Ojo, ¿por qué? Porque si ustedes hospitalizan a un paciente es porque ese paciente tiene posibilidades de salir de alta recuperado. ¿Ok? No se hospitaliza generalmente un paciente para que muera en el hospital, ¿verdad? Se hospitaliza para sacarlo, para recuperarlo. Por eso la tasa de mortalidad mide en forma indirecta la calidad de los servicios de hospitalización. Y en caso de emergencia, la tasa de reingresos, pues, ¿no? Ojo, reingresos en menos de 24 horas, ¿ah? Es más específico. Acá no les dicen eso, tasa de reingresos nada más. Pero lo más específico es la tasa de reingresos en menos de 24 horas. Muy bien. La siguiente pregunta dice, el tiempo de espera óptimo recomendado para la atención en los servicios de emergencia en caso de un paciente con prioridad de atención 1 es de 30 minutos, de inmediato, 10 minutos, 5 minutos, no más de 15 minutos. ¿Cuál es? De inmediato, ¿no es cierto? Prioridad 1, no se acuerden. Peligro de muerte o peligro de daño a su salud en forma inminente. Eso es prioridad 1. Entonces, tiene que ser atendido de manera pronta y de manera inmediata. Bien, vamos a hablar de los indicadores de hospitalización ahora, ¿no? No se olviden, los indicadores de emergencia son esos dos, básicamente. Reingresos y el tiempo de espera, ¿ok? De consulta externa, la concentración de uso es lo que más preguntan, ¿no? ¿Cuántas veces va el paciente a hacerse ver, ¿no? Asociado a eso tienen que saber cuánto es el turno, en general, cuánto es el turno o cuántas horas tienen los turnos de consulta externa, son 4, ¿ok? Bien, los indicadores de hospitalización. Uno de los principales es el promedio de permanencia, ¿no? ¿Qué cosa es el promedio de permanencia? Es el número de días que permanece un paciente hospitalizado, ¿ok? Va a evaluar qué cosa, la calidad de los servicios prestados y el aprovechamiento del recurso cama, ¿no? Es lo más importante. ¿Cómo se está aprovechando la cama? Es un recurso altamente valorado en los hospitales, porque cada cama implica un costo en el hospital. Y si la cama está vacía, esta cama está siendo un gasto innecesario. Las camas en general en los hospitales deberían estar ocupadas y deberían tener un intervalo de sustitución rápido. ¿Ok? Entonces, mide el aprovechamiento del recurso cama. ¿Cómo se saca? El total de días de estancia de los pacientes sobre el número total de egresos. Los estándares dependen del nivel de complejidad. Los hospitales 2.1, el promedio de estancia es 4 días. Los hospitales 2.2, el promedio de estancia 6. Y los hospitales nacionales, los hospitales 3, es de 9. ¿Ok? Además, ¿para qué sirven los indicadores de hospitalización en este sentido del promedio de permanencia? ¿Para qué? Si tienen ustedes un promedio de permanencia de los pacientes en un hospital, por ejemplo, 2.1, que es inferior a 4, se puede inferir ¿qué cosa? Que están hospitalizando pacientes que no ameritaban hospitalización, por eso están saliendo de alta rápidamente. Y lo contrario, si los pacientes en el promedio de permanencia les sale que son 5, 6 o 7, significa que probablemente ustedes están hospitalizando pacientes más complejos que lo que les tocaría atender. En vez de referirlos al siguiente nivel de atención, ustedes están tratando de resolver a esos pacientes y por eso su promedio de permanencia es más alto. Esa misma idea, ese mismo concepto pasa en los hospitales 2 y hospitales 3. Si un hospital 3 tiene un periodo de permanencia de 2 o de 3 días, significa que está hospitalizando pacientes que deberían estar hospitalizados en hospitales de menor nivel. ¿Y por qué es importante eso? Porque el hospital 3 tiene un costo para su cama. El hospital 2 lo mismo y el hospital 2.1 igual. O sea, cuanto más complejo, cuanto más nivel tiene un hospital, su cama tiene más costo. El mantenimiento de la cama tiene más costo. Por eso es importante saber esto de los niveles y cuánto de permanencia deben presentar estos niveles hospitalarios. Muy bien, es el promedio de permanencia. ¿Qué otro indicador es importante en hospitalización? El porcentaje de ocupación de la cama, ¿no? El porcentaje de ocupación es
la cantidad de pacientes que tenemos hospitalizado por el número de camas disponibles. O sea, qué porcentaje de las camas que tenemos están ocupadas en general. Eso es el porcentaje de ocupación, ¿no? Es el indicador expresado en términos porcentuales, se obtiene dividiendo el total de pacientes días y las camas días disponibles en un periodo determinado, por 100, ¿no? El estándar es el 90% en cualquier nivel de atención, sea nivel 2.1, 2.2 o nivel 3, el 90% de las camas debería estar lleno, ¿ok? Eso es lo principal. En eso no hay problemas en el Perú, ¿no? Normalmente siempre paran llenas las camas, pero en otras realidades se busca eso, el 90% deben estar llenas. Muy bien, otro indicador de hospitalización es el rendimiento cama, ¿no? ¿Qué cosa es el rendimiento? El rendimiento cama mide la cantidad de pacientes que han pasado por una cama hospitalaria en un determinado tiempo. Eso se llama rendimiento cama. O sea, ¿cuántos pacientes han estado hospitalizados en esa cama durante el periodo determinado de tiempo? En general se toma un mes para estos indicadores, ¿no? Como les decía, es la relación entre el número de egresos hospitalarios registrados en un periodo de tiempo y el número de camas promedio registrado en dicho periodo, ¿no? Este rendimiento de la cama, ¿no? Cuántos pacientes van a estar hospitalizados en un determinado tiempo, también, igual que el promedio de permanencia, tiene que ver o se ve influenciado, ¿por qué? Por el tipo de paciente que están manejando. Si ustedes están manejando pacientes más complejos que los que deberían manejar, este indicador se va a alterar. Si están atendiendo complicaciones, o sea, pacientes que tienen complicaciones que deberían ser referidos, que deberían ser manejados en otro nivel, lo mismo, su indicador se va a alterar. Para eso sirven estos indicadores. De acuerdo a los niveles, también se va a variar estos resultados, ¿no? En los hospitales 2.1 pueden ser de 6, los hospitales 2 de 4 y los hospitales 3, o sea, los hospitales nacionales, 3.1 no existe, ¿no es cierto? 3 nada más es acá, van a ser 3 pacientes. En general se da por mes, ¿ok? En general se da por mes. Bien, otro indicador importante es el intervalo de sustitución. ¿Qué cosa es el intervalo de sustitución? Es el número de días que está libre la cama entre un ingreso y el otro. ¿Ok? O sea, ¿cuántos días ustedes tienen libre una cama de hospitalización hasta que la ocupe otro paciente? Eso se llama intervalo de sustitución. Se divide los días de camas disponibles por los pacientes día sobre el número total de egresos. El estándar debe ser 1 en cualquier nivel de atención, sea 1, 2, sea 2.1, 2.2 o un nivel hospital 3. El estándar es 1, o sea, lo ideal es que un paciente salga de alta, ese día puede estar desocupada la cama, pero al día siguiente ya debe estar ocupada otra vez, ¿ok? O sea, el intervalo de sustitución óptimo para los pacientes, para las camas hospitalarias, sea cual sea el nivel que tenga el hospital, es 1, ¿ok? 1 es lo estándar. Muy bien. La siguiente pregunta dice, en un hospital nivel 2.1 se encontró un promedio de permanencia de 6 días. Una de las siguientes afirmaciones es correcta. El hospital cuenta con camas libres, su intervalo de sustitución es largo, su rendimiento es óptimo, podría estar atendiendo patología que no le corresponda a su nivel, la calidad de atención es alta. ¿Cuál es la respuesta ahí? La D, ¿no es cierto? Podría estar atendiendo patología que no le corresponde a su nivel, ¿ok? Bueno, cuando encuentren estas preguntas, si no supieran qué cosa es el intervalo de sustitución o el promedio de permanencia, perdón, si no supieran de los indicadores, no lo leyeron, se olvidaron, cuando vean una pregunta de este tipo, ¿no? El hospital cuenta, es una afirmación con camas libres, su intervalo de sustitución es largo, está afirmando algo, su rendimiento es óptimo, está afirmando algo.
la calidad de atención es alta, está afirmando. Todas afirman. La única que pone en condicional es la D, podría. ¿Ok? Podría. Cuando vean este tipo de preguntas, donde todas son categóricas y afirman algo, y hay una que pone en condicional, podría, sería, tal vez, generalmente esa es la respuesta correcta también. Ojo, ¿ya? Eso les va a ayudar. Si en algún momento les ponen una pregunta que no han logrado leer o tienen una duda entre dos, siempre la alternativa que pone en condicional es la respuesta. ¿Ok? En este caso podría estar atendiendo patología que no le corresponda a su nivel, es una de las características por qué el promedio de permanencia aumenta, pues, ¿no? Muy bien. La pregunta 30 dice, el porcentaje de ocupación de las camas hospitalarias debe ser mayor al 70, mayor al 80%, no menor de 90%, no menor al 75% o mayor al 85%. ¿Cuál dijimos? 90, ¿no es cierto? No importa el nivel, ¿no? ¿Verdad? No importa el nivel. El nivel que sea, el hospital debe estar por lo menos 90% ocupado. Muy bien. La otra dice, el tiempo en que permanece la cama vacía entre un ingreso y el siguiente en la misma cama se denomina promedio de permanencia, concentración de uso, tasa de reingreso, porcentaje de ocupación o intervalo de sustitución. Acá dan la alternativa, la E, ¿ok? Intervalo de sustitución. La pregunta estaría más clara si les dijeran el tiempo en que permanece la cama vacía entre un egreso y el siguiente ingreso en la misma cama se denomina intervalo de sustitución, ¿ok? Pero vino así esta pregunta, el tiempo de permanencia, el tiempo en que permanece la cama vacía entre un egreso y el siguiente en la misma cama se denomina intervalo de sustitución, ¿no? Sería más correcto decir y el siguiente ingreso, ¿ok? El siguiente ingreso. Muy bien, la 32 dice, el promedio de permanencia aceptado en un servicio de hospitalización en un hospital nacional es de 6 días, 9 días, 4 días, 2 días o 15 días. 9 días, ¿no es cierto? 9 días. ¿Okay? Un periodo de permanencia largo, ¿verdad? La B. Muy bien, para terminar vamos a hablar de los indicadores de centro quirúrgico, ¿no? De centro quirúrgico, los indicadores, hay dos indicadores. Uno de ellos, los principales, ¿no? Es el rendimiento de sala de operaciones. El rendimiento de sala de operaciones es la relación del número de intervenciones quirúrgicas realizadas y el número de sala de operaciones que tiene el establecimiento, ¿no? Implica cuántas operaciones realiza cada sala de operaciones. De acuerdo al nivel hospitalario, también va a variar, ¿no? Lo estándar en los hospitales 2-1, en los hospitales más pequeños, es 5 operaciones por sala de operaciones. Los hospitales 2-2 es 4 y los hospitales 3 o los hospitales nacionales, si quieren, es 3 operaciones por sala de operaciones, por turno de sala de operaciones. ¿Por qué varía esto? Obviamente en los hospitales de menor complejidad se van a hacer cirugías más pequeñas y más simples y van a durar menos. Por ende, el número de operaciones va a ser más elevado. En cambio, en los hospitales nacionales, los hospitales más grandes, van a hacerse cirugías más complejas y de más larga duración. Por ende, el promedio de números de cirugías o el promedio de cirugías por turno va a ser menor. ¿Ok? Por día va a ser menor. Sí, doctor. El turno en sala de operaciones es 12 horas. 12 horas. No, a diferencia de consulta, ¿no es cierto? Que el turno es de 4. Cuando se habla de sala de operaciones es 12 horas. Muy bien, los indicadores de centro quirúrgico aparte tenemos el porcentaje de operaciones suspendidas. ¿Ya? Ojo, este también es un indicador importante, ¿no? Es el porcentaje de operaciones suspendidas respecto a las cirugías que han sido programadas. No a las cirugías que se han hecho, sino a las que se han programado. Si ustedes han programado 100, de esas 100 que han programado, ¿cuántas se han suspendido? No es de acuerdo al número de cirugías que se han hecho. Ojo, ahí hay una diferencia. El estándar varía también, ¿no es cierto?
perdón, el estándar acá no varía respecto al porcentaje de operaciones. ¿Por qué? Porque se supone, así sea un hospital nacional y así tengan mucha complejidad los pacientes, ustedes para programar a un paciente, este paciente debería estar listo y debería tener todo el prequirúrgico y todas las evaluaciones necesarias para poderse programar. Si están suspendiendo más porcentaje del habitual, que es el 5% en cualquier hospital, significa dos cosas: o que están programando cirugías que no están al nivel de su hospital, uno, o dos, que están programando pacientes que no están preparados, que les falta preparación, ¿no? Que les falta algunos exámenes o no están adecuadamente llevados en el preoperatorio. La tasa de el porcentaje o la tasa de operaciones suspendidas no debe ser mayor al 5%, ¿ok? En cualquier nivel de atención, es lo máximo. Muy bien, la última pregunta dice, ¿no es cierto? El porcentaje de intervenciones quirúrgicas suspendidas en centro quirúrgico no debe ser mayor a 10, 8, 12, 1 o 5%, ¿no? Es 5, ¿no es cierto? 5, no importa el nivel. Muy bien. Ok, entonces no se olviden de indicadores. Lo más importante que deben recordar son los indicadores por servicio, por consulta externa, por hospitalización, por emergencia, que es lo que les pueden preguntar. Pero ojo, no deben olvidar que los indicadores se clasifican de acuerdo a la estructura, al proceso y al resultado, ¿ok? Por eso les hemos dado una introducción pequeña al inicio, para que más o menos lo tengan en cuenta. Muy bien, doctores. Eso es todo por hoy, ¿ya? Hemos terminado entonces.